Ahora sí. Bien. Hola, somos Ariel Y Meli. miembros de la iglesia Aitén Villalonga. Nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En esta serie de programas continuamos con ¿qué dice la Biblia sobre? Altares. Bien, puntualmente, como en alguno de los videos hacemos, vamos a dar la definición de altar. Obviamente nosotros vamos a hacer hincapié en el altar, primeramente en lo que es más importante, a Dios. Luego, en el transcurso del programa, estaremos explicando cuál es la diferencia entre un altar a Dios y un altar, o sea, un altar agradable a Dios y un altar que no le agrade a Dios. Vamos con la definición. Dice, significado y propósito del altar. Significa lugar de sacrificio. El propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo es otra de las definiciones, ¿no? Bien, la Biblia habla de muchos hombres que hicieron altares a Dios primeramente en forma de agradecimiento, como decía la definición. Cada vez que Abraham recibía algo de Dios, hacía un altar. Eso está clarito y hermoso explicado en la Biblia. Lo mismo Moisés, lo mismo Noé. Vamos a leer para Desde ir el teniendo... comienzo mismo tenemos a Adán y Eva, tenemos a Abel y a Caín con los altares. Bien, es correcto. Uno ofreció ofrenda agradable al Señor y el otro ofrenda que no le agradó al Señor. Pero eso vamos a verlo más adelante. Por supuesto. Vamos en Génesis capítulo 8, versículo 20. Le vamos a dar lectura a ver qué nos dice la Biblia de este altar. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Vamos a leer Génesis capítulo 26, versículo 25. Es muy importante ver que en la palabra el altar tiene un lugar fundamental. 26 y 25 y dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Bien, Génesis 22, capítulo 9 nos dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué testimonio? Yo los invito a leer esa parte de la palabra de Dios, porque por algo se le llama el padre de la fe. Después de mucho tiempo, Años y años años y de años de buscar, esperar. ellos recibieron la promesa de Dios cumplida, Abraham, y pudo ser papá. ¿Qué pasó? Cuando ya tenía el niño, Dios le dice que lo sacrifique. Y él fue, preparó el altar para sacrificarlo, y cuando estaba a punto, lo que simplemente Dios quería hacer es probar su fe. Fue muy grato para el Señor la fe que Abraham le demostró. Y ahí le dijo que iba a ser padre de multitudes. Y entonces vamos al punto. ¿Qué es lo que sucede cuando el altar le agrada a Dios, no? En esto hay que hacer esta aclaración. Nosotros sabemos que no tiene que ver con la forma del altar. No es que Noé o ponga el mismo Abraham, no es que lo hizo en forma cuadrada y Caín, por ejemplo, la hizo en forma rectangular al altar. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con que las piedras eran redondas y las otras eran cuadradas, que las otras piedras eran de otra forma, que la leña no era la misma leña, no tiene que ver con eso. Dice que el Señor mira los corazones. Significa que lo que Dios vio en los corazones de estas dos personas, tanto de Abraham, tanto como de Caín, fue lo que le desagradó. Y eso hizo que el altar no fuera grato para el Señor. Muy importante. Como hay altares al Señor, el pueblo de Israel, creo que al día de la fecha, sigue haciendo altares a Baal, altares a cosas que no edifican. Dice que Dios es un Dios celoso. Él va a mirar y es verdad, es lento para la ira, grande en misericordia, pero Él quiere que toda la gloria, que toda la honra, que todos los altares, que toda la adoración sean únicamente para Él.
Oseas, capítulo 8, versículo 11, mirá lo que nos dice. Dice, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Y podemos encontrar un montón de casos. La misma historia de David. Vemos a un hombre que la Biblia nos dice que era conforme al corazón de Dios. Pero cuando David envejece, cuando muere, cuando entra Salomón, dice que en los últimos años de Salomón, el sucesor de Salomón, tenemos después también a Roboam, después tenemos a todos los que fueron pasando, dicen que una y otra vez hacían altares a Acera, altares a dioses paganos, pongámosle así, dioses paganos, una y otra vez era la perdición en la que ellos caían. A tal manera que Dios amó muchísimo a David. Y solo por eso misericordia, no ralió toda su generación. Exacto, correcto. Porque a Salomón le dio todo lo que pedía. Pero es más, lo llenó de sabiduría, como él le dijo. Fue una persona que arrancó orando al Señor. Ahora, ¿qué le pasó en el medio a Salomón para terminar en vejez, para terminar yéndose tras la idolatría? Bueno, la palabra dice que se vinculó con mujeres que no eran de Israel y los llevaron a pecar. Podemos entrar en el tema del yugo desigual y hay muchísima tela para cortar cuando hablamos de altares, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de irse tras dioses ajenos. Pero es puntual, hay que tener mucho cuidado y simplemente pensar en la importancia del altar y del altar a Dios. Si va a ser una ofrenda que tú presentas al Señor, si es agradable, lo que te garantizamos es que va a ser de bendición. Acá podés ir a Primera de Reyes capítulo 11 y dice apostasía y dificultades de Salomón. Vamos a aclarar este punto del cual estuvimos hablando, porque si bien mencionamos cosas muy positivas, muy buenas de Salomón, en las que decimos, bueno, Salomón pidió sabiduría, Dios se la concedió, fue el hombre más sabio antes y después no vuelve a haber un hombre como él, es más rico, tampoco vuelve a haber un hombre como él en la tierra y no va a existir. Entonces, ahora, con todo esto, vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, y dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que ya sabemos la historia, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y a su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y vemos, ahora, esto no es para decir, no, fue culpa de las mujeres tienen la culpa. No, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con desobediencia. Esto es lo que lo lleva a él a irse tras estos altares, a corromper su corazón. No es en sí la mujer, sino que es la desobediencia, porque si Dios le dice, no las mirarás directamente, no juntarás a ellas, no tendrás, no las pondrás ni por reina, no las pondrás ni por nada. Directamente era como una nación en la cual él ni siquiera debiese haber girado su cabeza para mirarla, para caer ni en la tentación de pensar en tomar a una de esas mujeres. Ahora, dice que luego que él las toma, en su vejez, dice que ellas desviaron su corazón tras altares a dioses ajenos. Pero como vemos, lo principal y lo importante fue la desobediencia. Y esto es lo que hace que nuestros altares ante Dios caigan. ¿Cómo caen? Cuando nosotros somos desobedientes, cuando nos alejamos de Dios. Ahí es donde nuestro altar empieza a ser poco agradable. Vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, que es a lo que queremos llegar también. Es muy importante lo que les vamos a aclarar ahora. El altar no es lo más importante en estos días, ¿sí? O sea, sino un corazón dispuesto a agradar al Señor, un corazón que lo dé todo por el Señor. ¿Por qué? Porque en muchas de las palabras Jesús nos dice, si vas a ofrecer ofrenda, holocausto al altar, lo que fuera, primero dice,
ve con el hermano, si tienes alguna contienda con él, algún problema, ve y pídele perdón y después trae ofrenda al Señor. Así que, bien, decimos acá que el altar, si bien tiene muchísima importancia en las iglesias del día de hoy, es un lugar donde se adora a Dios, donde se va a llevar la ofrenda, todo, lo más importante es tener un corazón limpio ante Dios. O sea, de nada sirve que yo deje una ofrenda, por ejemplo, ¿no? Multimillonaria, pero que salga de la iglesia y siga pecando, o que aborrezca a los hermanos, ¿no? Bien, con esto vamos a hacer la lectura que recién mencionabas. Entonces, para dejar bien claro, dice San Mateo en su capítulo 5, en su verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Qué importancia, ¿no? De dejar la ofrenda. Es como que el olor que recibe el Señor siempre va a ser más lindo, más grato, cuando el alma está libre de pecado. No sé si libre de pecado sería la idea, pero si no, decir, ha entregado su carga al Señor primero, antes de ofrendar, antes de presentarte al Señor, tenemos que hacer todo lo posible para llegar lo más limpio a la hora del culto, de la adoración. Es factible. Si, por ejemplo, en un matrimonio acabas de tener algún inconveniente, algún roce, alguna diferencia de opinión con tu esposa, bueno, si vas a ofrecer un holocausto, si vas a ofrecer, cuando digo holocausto es en estos tiempos una adoración, una ofrenda, Ujú. vas a ir a alabar al Señor, primero Antes de pídanse salir de disculpas, casa hay que hablen. solucionar las situaciones. Eso es una regla familiar, matrimonial y demás. Tanto sea entre la pareja, tanto sea entre los hijos, entre los hijos con los padres con los hijos con, no sé, los primos. Siempre hay que tratar de solucionar todas estas cosas porque de nada sirve que nosotros nos peleemos en casa, cachetemos a los hijos, como se dice de una manera muy corriente acá en Argentina, y luego vamos a la iglesia y, oh gloria, Dios bendito, vengo ante ti, levanto oración, Él ve gracias. todas las cosas. Claro, Él ve todas las cosas. Yo puedo engañar a la gente que está en la iglesia, pero no puedo engañarlo a Dios. Dios en mi corazón me va a hacer sentir. Primero andá y solucioná tu problema y después vení y adorame y alabame como realmente sabiendo lo que estás haciendo. Es como que yo me tomo la oportunidad para decir, nosotros tenemos que ser humildes, pedir perdón cuando hay problemas en el hogar, y capaz que el problema lo hice yo en el hogar. Y no pido nunca perdón, no pido nunca que me perdonen, ni pido disculpas, ni nada. Entonces, con esto tiene que ver los altares. Y no olvidarse de este ejemplo de Salomón, que dice que fue el hombre más sabio, pero en toda su sabiduría fue desobediente a Dios. Y hay que tener cuidado con eso. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en un próximo video de ¿qué dice la Biblia sobre